Misterios a la Orden. El anciano que predijo su muerte y la de 5 desconocidos. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy les traigo una historia que se desliza silenciosa entre la frontera de lo sobrenatural y lo imposible. Un caso documentado por múltiples testigos, archivado en periódicos locales, y aún recordado como uno de los episodios más inquietantes de la Europa rural del siglo XX. Se trata de un anciano que, en sus últimos días de vida, predijo no solo la fecha exacta de su muerte, sino también la de 5 personas totalmente desconocidas para él. Nadie le creyó, hasta que los hechos comenzaron a cumplirse uno por uno, con una precisión escalofriante. Lo que parecía la divagación de un hombre senil se convirtió en una secuencia de muertes inexplicables, ligadas entre sí por un detalle perturbador. Todos, antes de morir, soñaron con él. Todo comenzó en marzo de 1962, en el pueblo de Torda, al norte de Hungría. Allí vivía Miklós Farkas, un anciano viudo de 83 años, silencioso y metódico. Había trabajado toda su vida como herrero y, tras jubilarse, se dedicó a cultivar su huerto y a tallar figuras de madera. Era conocido por su sobriedad, su puntualidad y su carácter reservado. No bebía, no asistía a fiestas, y hablaba poco, pero siempre de forma lúcida. Sin embargo, a mediados de marzo, comenzó a comportarse de forma inusual. Empezó a repetir la misma frase a quienes lo visitaban: no se olviden del 27. Yo me iré, y no estaré solo. Algunos pensaban que se refería al aniversario de la muerte de su esposa. Otros creyeron que hablaba de su propio funeral. Pero lo que más inquietaba era la insistencia con la que miraba fijamente a los ojos de los demás antes de despedirse, como si estuviera escaneando su alma. A uno de sus vecinos le dijo: usted no, pero la mujer de los zapatos verdes sí. Nadie entendía a qué se refería. El 20 de marzo, Miklós fue visitado por el médico del pueblo, el doctor Adam Kovacs, preocupado por los rumores que comenzaban a circular. Al examinarlo, lo encontró en perfecto estado físico, salvo por un ligero temblor en las manos. Al despedirse, Miklós le estrechó la mano y le dijo: doctor, gracias por venir. No vuelva el 27, estaré frío, pero no estaré solo. Kovacs intentó restarle importancia, pero decidió regresar el día señalado, por precaución. Mientras tanto, el anciano escribió una carta que dejó sobre su escritorio, dirigida a las autoridades del pueblo. En ella decía: yo, Miklós Farkas, moriré el 27 de marzo de este año, al amanecer. Ese mismo día, morirán también 5 personas más. 3 en Hungría, 2 fuera de ella. No nos conocemos, pero estamos ligados. Recibirán sueños que les advertirán, pero no sabrán leerlos. Después de mi muerte, no se queden en mi casa después del anochecer. No es mi alma la que regresará, sino lo que me visitaba. El día 27 llegó, y con él, el inicio del misterio. A las 6:14 de la mañana Miklós fue encontrado sin vida, acostado en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de serenidad. No había signos de lucha ni de enfermedad. El reloj junto a su cama estaba detenido en esa misma hora. Pero lo verdaderamente desconcertante fue lo que ocurrió en las siguientes horas. A las 8:45 de la mañana, en Budapest, una joven bibliotecaria llamada Ilona Murphy fue atropellada por un tranvía al cruzar la calle. Testigos dijeron que la mujer parecía distraída, como si caminara dormida. En su bolso se encontró una nota escrita a mano: soñé con un anciano que me llamaba por mi nombre. Su voz era tranquila, pero no podía resistirme. Esa fue la segunda muerte. A las 11:22 de la mañana, en la ciudad de Szeged, un hombre de 51 años, Ferenc Kis, sufrió un colapso mientras trabajaba en una imprenta. Antes de desplomarse, había dicho a sus compañeros: anoche soñé que alguien me entregaba un reloj roto. Me dijo que ya no necesitaba tiempo. El reloj que usaba en su muñeca también se detuvo a la misma hora de su muerte. La coincidencia con el caso de Miklós hizo que los rumores se multiplicaran. Las autoridades comenzaron a investigar, pero no encontraron relación alguna entre los fallecidos. Sin embargo, la tercera víctima apareció a las 2:07 de la tarde en el pequeño pueblo de Miskolc. Una anciana llamada Erzsébet Takacs murió de un infarto mientras dormía la siesta. Su nieta afirmó que esa mañana había repetido varias veces: el hombre de madera viene a buscarme hoy. No cierres la puerta. Intrigados hasta aquí, no olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia.
Los medios húngaros empezaron a hacer conexiones entre las muertes y la predicción de Miklós, cuya carta fue difundida parcialmente por un periódico local. Lo más desconcertante fue lo que ocurrió fuera del país. A las 4:30 de la tarde, en Viena, Austria, una mujer de nacionalidad polaca llamada Magdalena Nowak fue encontrada muerta en su departamento. Había escrito en su diario: "El sueño volvió. El anciano de rostro pálido me mostró una casa de madera con una ventana abierta. Me dijo que ya podía entrar. No tengo miedo". La quinta víctima fue un estudiante universitario llamado Otto Kruger, en Múnich, Alemania, quien fue hallado sin vida en su habitación a las 11:48 de la noche. Su compañero de cuarto declaró que, durante los últimos días, Otto hablaba constantemente de un viejo que lo esperaba en una estación con luces apagadas. Las coincidencias eran demasiado perfectas. Personas de distintas edades, sin relación entre ellas, mueren el mismo día, tras tener sueños donde aparece un anciano con descripciones similares a Miklós. ¿Cómo pudo predecir las muertes con tanta precisión? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué él? ¿Y qué significaba su advertencia final sobre lo que lo visitaba en las noches? El Dr. Kovacs, impactado por los hechos, decidió revisar los diarios personales de Miklós, conservados por la familia. Allí descubrió algo aún más perturbador. Durante los últimos 3 años, Miklós había registrado sus sueños con gran detalle. En ellos, hablaba de visitas nocturnas de figuras sombrías que no hablaban, pero que dejaban marcas en el aire. Decía que al despertar, su habitación olía a madera húmeda y que encontraba figuras talladas que él no recordaba haber hecho. Una de esas figuras, encontrada tras su muerte, mostraba a 6 personas de pie, en fila, frente a una puerta. La primera figura era una réplica exacta del propio Miklós. Las otras 5, al ser comparadas con fotografías, coincidían sorprendentemente con los rostros de los fallecidos. En el pueblo, la casa de Miklós fue considerada maldita. Nadie quiso habitarla durante años. Algunos decían que en ciertas noches, las ventanas se empañaban desde adentro y se oía un golpeteo de madera hueca. El lugar fue finalmente demolido en 1978, pero los trabajadores encargados de la demolición aseguraron haber visto sombras moverse dentro, aunque la casa ya estaba vacía. Uno de ellos dijo haber encontrado una figura de madera bajo el piso, la misma que describía a los 6 elegidos, pero ahora con un 7º rostro en proceso de tallado. La historia de Miklós fue recogida por estudiosos del esoterismo y la profecía, quienes aseguraban que el anciano había accedido a un nivel de conciencia capaz de ver la secuencia del alma. Otros decían que fue poseído por una entidad, un espíritu ancestral ligado a la madera con la que trabajaba, y que dicha entidad exigía una ofrenda cíclica. Incluso hubo quienes creyeron que Miklós no había muerto en realidad, sino que fue reabsorbido por algo que trasciende la muerte humana. Su frase final, "No es mi alma la que regresará, sino lo que me visitaba", se convirtió en un mantra citado por ocultistas y estudiosos del umbral. Hoy, el caso sigue sin explicación. Las muertes están documentadas, las coincidencias, probadas, y los testimonios sobre los sueños, registrados por familiares, médicos y autoridades. La figura tallada con los 6 fallecidos fue guardada por la nieta de Miklós, quien años después también afirmó haber soñado con él de pie, junto a una puerta de madera, diciéndole: "No te preocupes. No es tu turno aún". Desde entonces, nunca volvió a tallar. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.